Ahora, sí, si yo por casualidad de la vida me recuerdo cuál es la inversa. No, La inversa no hay problema. no hay problema, ningún problema. Viva aquí en Francia. Que es de país. Que vive en Estados Unidos. Viva el capital. Ok, secante inversa. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es secante? Es la inversa del coseno. Bueno, es un entre coseno. Coseno es lado adyacente de hipotenusa. O sea que secante es hipotenusa entre adyacente, ¿verdad? O sea que yo quiero que la hipotenusa sea X y que el lado adyacente sea ¿quién? 1. ¿Sí, verdad? ¿Cómo se ¿Queremos eso? convención? ¿Quién es secante de Quiere teta? ser secante usted. ¿Quién es secante de teta? Hipotenusa entre adyacente. Porque el coseno es lado adyacente entre hipotenusa. Entonces el coseno sería hipotenusa entre adyacente. O sea que secante de teta aquí sería X sobre 1. X. Se la acomoda para no pasar. Exacto. Y por Pitágoras, ¿qué es eso? X cuadrado. Derivamos. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante de teta por tangente de teta por teta prima. Derivada de X, ¿cuánto es? 1. Zeta prima, ¿qué va a ser? 1 sobre secante de teta por 1 sobre tangente de teta. Paso a dividir esto ya. ¿Cuánto es 1 entre secante? Coseno de teta y 1 entre tangente. Tangente es seno entre coseno. O sea que nos daría coseno de teta sobre seno de teta. O sea que esto nos queda coseno cuadrado de teta sobre seno de teta. Y si ustedes se fijan, yo diseñé esto para que teta que fuera. O sea que teta prima ¿qué es? Es la derivada de teta, es decir, la derivada de secante inversa. O sea que esto ¿quién es? Teta prima de X, porque es la derivada de secante inversa. Si ustedes tienen esto es f de X. Teta prima ¿qué es? F prima. Entonces, ¿qué hice yo? Construí el triángulo para que saliera lo que yo quería que saliera. Entonces, ¿cuánto es coseno de teta? Simplemente me dio la razón. ¿Coseno de teta qué es? Lado adyacente, hipotenusa, 1 entre X. ¿Quién es seno de teta? Lado opuesto, ¿sobre quién? Sobre hipotenusa. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿esto qué me queda? Coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1 sobre X al cuadrado. ¿Sobre quién? Seno cuadrado, ¿quién es? Mira, seno de teta, ¿por quién es? Regla de oreja, ¿qué me queda? X sobre quién? X cuadrado por la raíz de quién? X cuadrado menos 1. Cancelé esto con esto. Y la derivada de la secante inversa es 1 sobre quién? X por la raíz. Alguien que me busque en Google cuánto es la derivada de la secante inversa. Preguntémosle a Google. Google debe saber esas cosas. Pues así que se hace entonces la sustitución universal. ¿De qué? Sustitución universal. Que pasamos de funciones trigonométricas a naturales. Ah, sí. Miren, aquí me aparece a mí una imagen. Derivada de la secante inversa, 1 sobre X por la raíz de X cuadrado menos 1. ¿Esa le sale?
en valor absoluto. ¿Por qué será? Tendrá que ser positiva. Bueno, sí, es que tal vez, ¿verdad? Nosotros analizamos. Que no restringió. Sí, es que X para empezar le estamos notando aquí como una distancia. Por una distancia. Entonces tiene que ser positiva. Porque no podemos tener distancias negativas. Entonces sí. Distancia negativa no tiene sentido. Es mejor. ¿Qué va a venir mañana? Mañana les aseguro. Una trigonométrica inversa y otra función. Puede ser una exponencial y puede ser otra trigonométrica dentro. La gente inversa del coseno de esto. Algo así, ¿verdad? Pero la idea es la misma, regla de la cadena, par igual a natal y lo saben en cuestión que resulta. Que va a poder resolverse por factorización o algo así, ¿no? Raíces racionales y esto es y diferenciación implícita, derivadas implícitas, pues ya solo tenemos aquí 2 paginitas, entonces miremos. Tenemos el valor medio, va a ser para la siguiente semana. Así que miremos, diferenciación implícita es lo que estamos haciendo aquí. Prácticamente de diferenciación implícita es la regla de la cadena, porque aquí yo no tengo despejado para teta, ¿verdad? Entonces cuando hago diferenciación implícita, implícitamente aquí tengo las funciones de teta y después un chico por la derivada interna que es la misma. Esto es, ¿verdad? Esto es. Miremos lo que dice aquí, diferenciación implícita. Hasta ahora siempre hemos trabajado con funciones de la forma y igual a f de x, donde la variable y depende de la variable x, según la función f de x. Esta representación se conoce como explícita. ¿Por qué? Porque está despejado para la variable y. A mí me dicen y es igual a eso. Pero puede haber relaciones donde yo no pueda despejar para y. Por ejemplo, si yo les digo y por seno de xy igual a 1, despejen para y les pago. Pero encima de la clase. El 100%. ¿Por qué? Porque el seno no es una función multiplicativa, no lo puedo separar. No puedo separar eso como seno de x por seno de y. No hay forma. Entonces no hay forma en que yo pueda lograr sacar esta y de aquí. Y de ahí despejarla en términos de x, ¿no? Si fuera la x y, ahí sí, ¿verdad? Tal vez sería más fácil. Bueno, no, igual no la podríamos separar, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Ahí nosotros tenemos una relación o y depende de x de forma implícita. Porque si a mí me dicen x es tanto, no es tan fácil encontrar el valor de y. Entonces, aún así, nosotros podemos encontrar la derivada. Yo aún así puedo encontrar y prima. ¿Cómo lo hago? Regla de la cadena. Pero se mira más fácil analizándolo por separado. Aquí yo tengo una función y aquí yo tengo una función. Entonces aquí aplico la regla del producto. Derivada de la primera función, ¿cuánto es? Derivada de y prima. ¿Por qué? Por la segunda función. Por seno de xy. Más. Ahora me escribo la primera función por la derivada de la segunda función. Regla del producto, lo que vimos antes, creo. ¿Y qué es la regla del producto? ¿Cuál es la derivada del seno de xy? Regla de la cadena. Derivo la función externa, derivada del seno, coseno de xy. Y esto lo multiplico por la derivada interna. ¿Por la derivada de quién? De xy. Esta es la derivada de la función externa. Ahora lo multiplico por la derivada de la función interna. ¿Y xy qué es? Igual es un producto. O sea que tengo que derivar xy.
¿Cuánto vale x? La derivada de x. Derivada de x, 1. ¿Por qué? Y. Más x por la derivada de y, ¿cuánto es? Y derivada de 1, ¿cuánto es? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya puedo despejar para y'. Porque aquí me queda y' por el seno de xy más y cuadrado por el coseno de xy más xy por el coseno de xy por y'. Igual a 0. Entonces despejo para y', ese es mi objetivo. Y'. Entonces aquí que me queda, saco factor común, y' de quién? Del seno de xy más xy por el coseno de xy igual a cuánto. Y esto que está aquí lo paso al otro extremo de la igualdad, porque me queda menos y cuadrado por el coseno de xy. O sea que y', ¿qué va a ser? Menos y cuadrado por el coseno de xy dividido entre quién? Seno de xy más xy coseno. Y ya encontré y', ya encontré la derivada. Solo que no está despejada para x que para y, ¿verdad? Sino que está de forma implícita también, en términos de x y. ¿Sí? ¿Ah? ¿Estamos derivadas parciales? No, porque solo es una función que depende solamente de una variable. Tendrías que verlo como una superficie de fija entre otras funciones arriba. Entonces aquí, bueno, aquí esto lean, aquí hay un ejemplo, y aquí nos dicen el método. Calcular la derivada de las expresiones de ambos lados de la ecuación. El cálculo de la derivada hay que tener en cuenta que y es una función que depende de x y aplicar la regla de la cadena para derivarla. Y aquí lean esto. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Toda la ecuación de a la y en x cuadrado igual a 0, definida y como función implícita de x, calculemos la derivada. Vamos a calcular la derivada de e a la y, regla de la cadena. Es una función externa que sería e a la x y la función interna que sería y, que es el exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la y? E a la y por la derivada interna, por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de y? Y'. Menos derivada de x cuadrado, 2x igual a 0. O sea que e a la y por y' es igual a 2x. O sea que y' es igual a 2x sobre e a la y. Lo mismo que hicimos anterior, pero es una función un poco más compleja. Pero en esencia, la misma idea. Y calcular la derivada en este punto, el punto 1, 0. O sea que y', cuando x vale 1 y y vale 0, ¿qué nos queda? 2 por 1 sobre e a la 0. 2. Entonces, eso es función derivada implícita. Aquí nos dan otro ejemplo. X cuadrado menos xy más y cuadrado igual a 1. Derivamos con respecto a x, ¿verdad? La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Menos derivada de xy, pero la del producto. Derivada de x, 1 por y. Más x por la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Y'. O sea que este 1 por y más x por y' es la derivada de xy, pero la del producto. Más derivada de y cuadrado, ¿cuánto es? 2y. Recordemos, bajamos el exponente y le agregamos 1, nos queda 2y por la derivada interna. Derivada de y, ¿cuánto es? Y'. ¿De ahí qué hacemos? Despejamos para y'. Sacamos factor común, que nos queda x más 2y, ¿verdad? Nos queda menos x, perdón. Menos x más 2y por y', todo lo demás pasa allá. De ahí dividimos. Y de esa forma derivamos. Básicamente deriven de forma normal, ¿verdad? Y siempre que derive con respecto a y, se le pone y'.
y se acabó. Esa es la derivada. O sea que aquí el teta lo seguimos tratando prácticamente como una función. El Está teta lo como seguimos una- tratando en todo este rato como una función. Y mañana